sin retateo de su integridad geográfica y moral. Señoras y señores, acercándose al palco oficial, marcando presencia en este desfile cívico, militar y policial con motivo del bicentenario de independencia de la República del Paraguay, el Liceo Militar Acostañú. El Liceo Militar Acostañú, la segunda institución castrense de la República del Paraguay, creado por ley de la Nación número 72, promulgada el 11 de agosto de 1949, estableciéndose su funcionamiento bajo la dependencia directa del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación. Actualmente su comandante es el coronel diplomado de Estado Mayor Luis Gilberto Enciso Bogado. Inició sus actividades en el año 1950, siendo su primer director el general de brigada Miguel Ángel Yegros. La primera promoción egresó de sus aulas en el año 1955 con el nombre de general de división Bernardino Caballero. Esta institución educativa del ámbito militar, donde ingresan jóvenes con vocación militar, se encuentra asentada en el distrito de Pané, en las inmediaciones del que fuera el campo de batalla del Tororó. Lleva el nombre de Acostañú en homenaje a la desigual batalla llevada a cabo el 16 de agosto de 1869 por los niños mártires de aquella memorable gesta de patriotismo sin igual, donde estos heroicos hijos de estirpe indo-guaraní ofrendaron su sangre joven en defensa de la patria. Frente al palco oficial, el Colegio Militar de Suboficiales del Ejército, con el nombre de Escuela de Suboficiales de las Fuerzas Armadas de la Nación, otra de las instituciones castrenses de formación, inicia sus actividades en los primeros albores de la Guerra del Chaco el 17 de diciembre de 1931 por decreto número 42.227. Su actual comandante es el coronel diplomado de Estado Mayor Genio Benítez Benítez. Esta institución militar muy pronto dio sus frutos y rápidamente incorporó a jóvenes estudiantes que tuvieron una destacada actuación en el conflicto del 32 al 35, dejando sus cortas vidas en el calcinado suelo chaqueño. Luego de finalizar la guerra de 1935, algunos han llegado hasta el grado de coronel de reserva. En la actualidad es un centro de formación profesional creado por orden general número 60 del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, en fecha 25 de abril de 1985, inicialmente con la denominación de Escuela de Suboficiales de las Fuerzas Armadas. Su finalidad es la de formar a suboficiales de carrera a propuesta del Comando de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército. Y ante el palco oficial, la unidad componente de los institutos de enseñanza del Comando Logístico. Esta unidad dependiente del Comando Logístico, cuyo actual comandante es el general de brigada don Gualdino Acuña Lugo, está compuesto por las direcciones de los servicios componentes que forman a jóvenes ciudadanos en las distintas especialidades, y en especial agropecuaria, intendencia, y ante el palco oficial, oficiales y suboficiales del arma de sanidad, que como aquellas residentas del 70 y enfermeras del Chaco, dependiente de los institutos del Comando Logístico, esta unidad de enseñanza, conformado íntegramente por oficiales y suboficiales femeninas de distintas especiales del arma de sanidad, se adhieren de esta forma a los festejos del bicentenario de la independencia nacional.
Además, las fuerzas militares, por intermedio del personal oficial y suboficial, egresado componente de la Dirección del Servicio Agropecuario, ha fortalecido el uso del recurso canino entrenado para seguridad y defensa de instalaciones en la detección de narcóticos, explosivos, además de prepararlos en tareas de búsqueda y rescate de personas. Comando de Ingeniería del Ejército Paraguayo. La historia del arma de ingeniería del Ejército Paraguayo se remonta a la época del gobierno de don Carlos Antonio López, que en el año 1845 organiza los primeros grupos de trabajos estructurados bajo jurisdicción militar, con la denominación de Cuerpo de Chaplaneros. Esta unidad tenía como misión construir caminos, carreteras, puentes, ferrovías, abrir picadas, explotar la fundición de hierro de BQI, fabricar armas y proyectiles, tender líneas telegráficas y preparar obras de defensa. En la actualidad se encuentra comandado por el general de brigada Félix Edgar Aldemir Pedroso Moreno, y tiene asignadas las misiones de realizar planeamiento, dirección y ejecución de obras. Señoras y señores, ante el palco oficial, componentes del Comando de Comunicaciones del Ejército. Las comunicaciones del Ejército Paraguayo han sido en los albores de la formación de nuestras Fuerzas Armadas durante el gobierno de don Carlos Antonio López en el año 1842, en una época de franco desarrollo intelectual y de avances tecnológicos. Saludando ante el palco de honor el primer cuerpo de ejército, organizado el 24 de agosto de 1932, a fin de estructurar operativamente el ejército en campaña ante la inminente contraofensiva paraguaya y haber sido retomada por el enemigo los fortines de Carlos Antonio López y Calayá. Su actual comandante es el general de brigada Juan Carlos Ayala Monjes. Encuadrada inicialmente la primera y segunda división de infantería, para tener el honor de ser comandado en sus primeros combates por el entonces teniente coronel José Félix Estigarribia. El segundo cuerpo de ejército, acercándose ante el palco oficial. Después de las elecciones de diciembre de 1932, el entonces coronel José Félix Estigarribia, comandante en jefe del ejército en campaña, resuelve adoptar una conducta ofensiva porque se hacía necesario ampliar y preparar en otras condiciones el sistema de organización general del ejército. Actualmente, este cuerpo de ejército se encuentra comandado por el general de brigada Jorge Francisco Ramírez Gómez. En esta segunda etapa de la Guerra del Chaco, que se prolongaría hasta septiembre de 1933, activamente se organizó el ejército en campaña a fin de proseguir hasta su fase final. Y acercándose al palco oficial, el tercer cuerpo de ejército, que también fue organizado durante la Guerra del Chaco, mediante orden general número 24 del 17 de marzo de 1933, en los campos de Nanagua. Su primer comandante fue el teniente coronel Luis Irrazábal, el actual es el general de brigada Pedro Francisco Olmedo. Este cuerpo de ejército tuvo decisiva participación durante la contienda bélica, ocupando siempre la parte sur del dispositivo del ejército en campaña. Entre sus acciones más brillantes podemos citar la contención de la segunda gran ofensiva sobre Nanagua en julio de 1933, como así también la ocupación de Vallivian el 17 de noviembre de 1934. Las fuerzas especiales en nuestro país tienen su origen histórico en la formación de las milicias de la patria y más adelante con la creación de unidades militares que participaron en la independencia nacional. Acciones destacadas se tuvieron durante la guerra contra la Triple Alianza, donde los grupos como los Namlií, que eran expertos nadadores, y los Cabisurí, junto con las patrullas y acciones del conocido Yacaré Balica, entre otros durante la Guerra del Chaco, eran quienes con astucia, arrojo y osadía
se infiltraban tras las líneas enemigas para obtener información, capturar materiales de alto valor para nuestras fuerzas o destruir aquellas del enemigo. Siguiendo las tradiciones históricas y ante la necesidad de contar con unidades especializadas, el 5 de junio de 1975, mediante orden general número 60 del Comando en Jefe, se crea el Centro de Instrucción Militar de Operaciones Especiales, CIMOE, con la misión de desarrollar cursos de selva y cursos de comandos, dándose inicio hacia la formación de las Fuerzas Especiales Paraguayas en la era actual. El Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales es una unidad donde interactúan personal de diferentes armas y servicios de las Fuerzas Armadas, bajo los principios de rapidez, flexibilidad, versatilidad y conjunción, que están en condiciones de llevar a cabo operaciones especiales para preservar los objetivos de valor estratégico en apoyo a la política de defensa, pudiendo participar coordinadamente con otros organismos de seguridad del Estado. Acercándose al palco oficial, el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz. Es el centro que prepara el personal militar de las Fuerzas Armadas de la Nación para participar en misiones de paz bajo mandato de las organizaciones de las Naciones Unidas en los lugares más alejados del planeta, con la misión de imponer o mantener la paz. Su misión es la de entrenar al personal oficial y suboficial para un correcto desempeño en cargos y funciones en las que deberá desempeñarse como integrante de organizaciones militares de paz de las Naciones Unidas, a fin de satisfacer requerimientos emergentes de los compromisos internacionales suscritos por la República del Paraguay. Su actual comandante es el coronel diplomado de Estado Mayor